Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa Mujer, tú no estás sola, sin fronteras en esta ocasión. Por una ocasión especial, la hermana Mari no va a poder acompañarnos. Agradezco a ella la invitación para poder llevar a cabo el programa el día de hoy. También un agradecimiento especial a los pastores Acosta, a la pastora Lorena Guillén y al señor Libardo Acosta por permitirme utilizar su espacio el día de hoy y poder desarrollar el capítulo 34 del libro Una vida con propósito de Rick Warren, que es lo que hemos estado analizando las últimas semanas en este programa. Antes que nada, y antes de iniciar, me gustaría elevar una oración al Espíritu Santo para que tome el control del programa y pueda llegar a más audiencia el día de hoy. Espíritu Santo, oramos por ti y por tu sabiduría y nos des luz en este espacio. Muchas gracias. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este capítulo que su título es Pensando como un siervo. Como hemos visto a lo largo del desarrollo de este libro, el libro tiene muchos enfoques de cómo desarrollar nuestras habilidades para ser tener una vida con propósito, como lo llama el libro, y en su caso tener las herramientas y cualidades que agradando a Dios y que agradan a Dios a lo largo de toda nuestra vida y cómo podemos todas esas cualidades ponerlas en función de lograr un propósito que es ser un mejor cristiano. El día de hoy el título es Pensando como un siervo. Y en este caso en particular, puede sonar muy fácil pensar como un siervo, pero no lo es. Siempre hay una parte individualista del ser humano que a veces no nos permite desarrollar esa habilidad. Y en este libro, lo que sucede al contrario alrededor es que te dice las 5 características que debemos tener como para pensar como un siervo. Todo inicia con la mente, por supuesto, tenemos que tener una mente abierta y proactiva, una mente dispuesta, en este caso, para poder desarrollar esas 5 cualidades que nos van a llevar a ser una persona que sirva a Dios y que nos convirtamos en un siervo productivo, un siervo a la causa de Jesucristo. Sin más preámbulos, vayamos con la primera característica, que es: los siervos piensan más en otros que en uno mismo. Suena fácil. A veces cuando una persona es desprendida o desinteresada, pues te puedes enfocar a decir que yo pienso más en los demás que en uno mismo, pero no es tan sencillo. Recordemos que siempre tenemos los seres humanos esa característica individualista que a veces no nos permite desarrollar esta habilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pensar primero en el prójimo que en nosotros mismos? Reitero, no es sencillo y parecería fácil. Dice, cualquiera lo puede hacer. Yo siempre soy generoso. Yo trato de ser siempre yo ayudo a las demás personas. Cuando voy por la calle, un limpiaparabrisas me limpia el parabrisas, le doy una limosna, etc. Pero no es tan sencillo y no es por ahí, en principio. Creo que Dios, en este caso, el desarrollo del libro Rick Warren, el autor, nos enfoca a hacer algo más profundo. Todos los siervos piensan más en otros que en uno mismo. Y esto significa no solamente significa ser desprendido, sino siempre vas a anteponer los intereses del prójimo a los individuales. Y ahí es donde se complica, yo creo, el desarrollo de estabilidad. ¿Tenemos que ser desprendidos? Sí. También tenemos que ver siempre por el bien común, en el bien de los otros. Si una actividad o algún tipo de mención va a afectar a nuestra comunidad, ahí tendríamos que empezarnos dos veces, y me va a beneficiar a mí, ahí tendríamos que pensarlo dos veces, porque a eso se refiere pensar en los otros, en el bien común, que en pensar en uno mismo. Posiblemente tengas un beneficio en corto plazo que te va a ayudar a ti, tanto en lo económico como en otras situaciones, pero no vas a pensar en el bien común. Y recuerden que como lo dice el capítulo 33 del libro anterior, es el desarrollo de la comunidad es muy importante y siempre es indispensable para el desarrollo de una comunidad sana y que vaya creciendo y desarrollándose espiritualmente. Entonces, tenemos que tener muy, muy en cuenta que el pensar en los otros no es únicamente en lo superficial, tenemos que irlo siempre a lo más profundo. La segunda cualidad es los siervos piensan como administradores y no como dueños. Igual,
se va de la mano del primera característica. ¿Qué sucede cuando pensamos en el plano general y no en lo particular? Los dueños tienen, en este caso, como se refiere a los dueños, no solamente se refieren a la parte de la propiedad, se refieren como responsables de una comunidad. En este caso, la persona que está encargada de esa comunidad cristiana, ellos deben de pensar siempre en la parte de administrar equitativamente los bienes. Por eso se llama esta cualidad, es desarrollar esta cualidad, es pensar como administradores. Cuando tú administras una empresa, cuando tú administras algún tipo de responsabilidad, tu primera responsabilidad es dar resultados, por supuesto. Y los resultados, como todos sabemos, son cuantificables. Pero aquí la cuestión se refiere específicamente es que todos nos veamos beneficiados de tu administración. Y para eso tienes que ser lo más equitativo y justo posible. Es decir, el reparto adecuado de las tareas, el reparto adecuado de las bondades, el reparto de todas las cualidades, en este caso cristianas, tienen que ser vistas desde un punto de vista global, administrando la, la, la mejor dicho, desarrollando la cualidad de ser administrativo, de administrar adecuadamente todos estos bienes y se puedan repartir en nuestra comunidad. No como dueños. Los dueños, evidentemente, en una empresa lo que buscan es generar utilidades porque están invirtiendo en esa empresa. En el caso de los que, como no podemos hacerlo así en una comunidad cristiana, nos tenemos que ver como un administrador, y ese administrador es el encargado de repartir adecuadamente la utilidad, en este caso, adecuar las tareas en una comunidad cristiana de tal manera de que todos se vean beneficiados de pertenecer a esa comunidad. Ese desarrollo es importantísimo, porque así las comunidades cristianas no se van a sentir aisladas unas de otras, o estas recibieron un poquito menos, o estas recibieron un poquito más. Al momento que tú administras adecuadamente todos estos bienes que nos cuenta la iglesia, que es la espiritualidad, que es todo el conocimiento y la experiencia que tienen los pastores, al momento que administran todo eso y lo reparten adecuadamente entre la comunidad, se van a ver los resultados. No pensamos como dueños de buscar una utilidad, pensamos como administradores en el momento de repartir todo y tener un beneficio común, que es tener una vida con propósito mucho más sana y, por supuesto, una vida con propósito mucho más cercana a Dios que en un principio. El tercer punto y la tercera cualidad muy importante también es: los siervos piensan en su trabajo y no en lo que otros están haciendo. Esto es fundamental, porque y es muy importante entenderlo por una cuestión muy particular. Muchas personas inseguras siempre están pensando en qué está haciendo el otro, qué está haciendo esa persona, y no se enfocan en lo que ellos tienen como responsabilidad. Jesucristo, como ejemplo de todo lo que hacemos, que Él fue el que nos dio todas las herramientas y todas las directrices para poder desarrollar nuestras habilidades. Él mismo lo decía. Jesucristo estaba enfocado en predicar, en predicar, en predicar, en predicar, y no veía alrededor. Tal vez un poco forzada la metáfora, pero ¿cuántas veces hemos escuchado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestras responsabilidades, en ser buen cristiano, ser una persona de bien, una persona que intente tener una vida espiritual más sana, que haga el bien al prójimo, y todas estas características que tenemos alrededor. Perfecto. Y no tenemos que desenfocarnos de esa tarea. En el momento en que buscamos por inseguridad o por otro tipo de emociones nocivas, nos estamos enfocando en lo que están haciendo otras personas, inmediatamente perdemos el propósito de obtener esta cualidad. Nosotros tenemos que estar enfocados 100% en nuestras tareas, en nuestros propios intereses espirituales, mejor dicho, en nuestros propios desempeños espirituales para nuestra comunidad, sin fijarnos en que a nuestros mismos compañeros de comunidad qué están haciendo o qué están desarrollando. Ellos tienen sus obligaciones y ya tendrán que rendir cuentas en otro momento o en otra ocasión. Nosotros tenemos que enfocarnos únicamente en nuestro trabajo como siervos, principalmente como eso, como siervos. Si tenemos una responsabilidad en la iglesia, ya sea desde la más humilde, como sea la limpieza, o desde la más
de más carga responsable como ser pastor, no tenemos que desenfocarnos en nuestras tareas, porque tan importante es la una como la otra. Y al momento que nos desenfocamos de estas obligaciones, inmediatamente perdemos el sentido de cómo obtener esta cualidad. Entonces, no tenemos que perdernos el foco, tenemos que resolver nuestra tarea humildemente, diario, una y otra vez. Puede parecer repetitivo, pero no lo es. La constancia también es parte fundamental del crecimiento espiritual de un cristiano. Como hemos visto hasta ahora, este libro siempre habla de proactividad, siempre habla de cualidades y de desarrollarlas. Y en este que es capítulo tampoco es la excepción. Por eso es que vamos con la cuarta característica que tiene toda persona que desea servir y convertirse en un siervo de Cristo. Los siervos se basan su identidad en Cristo y no necesitan probar nada ante nadie. Aquí tenemos que hacer acopio de seguridad espiritual. Lo mismo que la ocasión anterior, seguimos entretejiendo las características que se van entrelazando una a la otra y nos van desarrollando una cuerda más fuerte de cual sostener nuestra espiritualidad. ¿Qué se refiere a los siervos basan su identidad en Cristo? Nuestro ejemplo es Cristo, no hay más, no hay poquito Cristo y poquito acá, no. Cristo nos dio nuestro ejemplo a nosotros en este mundo de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que desarrollarnos y cuando teníamos alguna duda tendríamos que acudir al ejemplo de Cristo. En este caso nosotros no podemos ser oídos atentos a lo que sucede alrededor de nosotros. Nuestro papel como siervos es enfocarnos en repetir las tareas. Cristo, por supuesto, es perfecto y nosotros solo podemos aspirar a seguir su ejemplo, no a parecernos a Él. Pero aquí lo importante de esto es de que Cristo, en el momento, y en el libro viene el ejemplo del lavado de pies, no se inmutó ni sintió inseguridad ni ningún tipo de emoción negativa al momento del lavatorio de pies, que en esa época era una tarea que podía ser equiparable como al día de hoy como la de una persona que limpia zapatos, etc. Una tarea humilde como se le conoce. Claro, sin agraviar a las personas que hacen ese tipo de trabajo, es una tarea en este momento humilde. Cristo se arrodilló, se quitó su túnica e inició el lavado de pies de los apóstoles. Lo mismo, y él no sintió algún tipo de emoción negativa por desarrollarlo, al contrario, se sintió honrado de servir a estas personas que lo acompañaban. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros no podemos desdeñar tareas chicas o tareas grandes. Tenemos que estar enfocados en servir a nuestra comunidad, a servir a nuestra iglesia. Y no importa si tú estás limpiando el piso o atendiendo el micrófono o atendiendo la cámara o desarrollando tareas espirituales más importantes como no más importante, sino de mayor responsabilidad como el dirigir a una persona en problemas, o ofrecerle un consejo, o pastorear, en este caso, a una comunidad. Es bien importante entender esto. Todos somos parte de un mismo núcleo y ese núcleo es cuanto más fuerte mientras sus miembros desarrollan estas mismas tareas y entienden la importancia de las mismas y no se sienten ni menos importantes por realizar una tarea humilde o más importantes por tener una tarea de mayor responsabilidad. Entonces, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo era el hombre más humilde que ha pisado la tierra y lo hizo todas sus tareas siempre enfocados en que todos entendiéramos que lo importante es servir a nuestra comunidad para que nuestra comunidad fuera más fuerte, tanto espiritualmente como en la fortaleza no solo espiritual, sino una fortaleza que no permitiera ningún tipo de intromisión espiritual negativa. Y por último, la quinta característica, los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad. Cuando uno entra a una comunidad dispuesto a servir, no lo ve como un engorro, lo ve como una oportunidad de desarrollo. Y esto es muy importante porque ya es domingo, hay que hacer el servicio, ya es martes, hoy toca el servicio, hoy toca esto, y tengo muchas tareas y estoy cansado, etc. A todos nos ha pasado, por supuesto, porque siempre estas responsabilidades no son fáciles y no cualquiera puede realizarlas. No, el pastor Rafael Mitter siempre dice la frase de que
muchos son los invitados, pero son pocos los que acuden. Sucede lo mismo exactamente con esta tarea. ¿Cómo podemos combatir esa emoción entendiendo que el ministerio es una oportunidad de desarrollo tanto espiritual como para uno, como para las personas que te acompañan y te rodean? No nos dejemos caer en la dejadez, no dejemos que a veces la pereza o la flojera nos invadan y no nos permitan desarrollar nuestra espiritualidad. Vayamos más adelante en ese aspecto. Veamos como una oportunidad que tenemos no solamente servir a Dios, sino servir a nuestra comunidad, y esa oportunidad desarrollar al máximo, porque siempre va a tener una recompensa, tanto espiritual como como al momento de rendir cuentas a nuestro Señor. Es bien importante eso, pero es bien importante entenderlo. Esa frase muy mexicana que dice, haz el bien sin mirar a quién, encaja perfecto en este ejemplo. En el momento que nosotros hacemos el bien, ahí tenemos nuestra recompensa espiritual. Cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, y que esa persona desarrolla ese vínculo contigo, en ese momento tú te sientes espiritualmente lleno y satisfecho, porque sabes que has hecho algo que ayuda a tu comunidad y a ti mismo. No solamente, es una lección en dos sentidos, una lección de vida y una lección espiritual. Por eso es que los ministerios y la oportunidad de servir es muy importante entenderlo como una oportunidad. Y vayamos así por la vida. Yo una vez escuchaba al señor Libardo que decía que cuando ellos iniciaban la iglesia lo vieron como una oportunidad, y la iglesia se ha ido desarrollando poco a poco y han encontrado siempre nuevas formas de ayudar. Me consta la generosidad de la pastora Lorena en muchas ocasiones, y lo ven también como una parte de una oportunidad. El pastor Rafael en este momento está preparando un viaje para Sonora para ayudar a otras personas. Es decir, el ministerio es una oportunidad de servir y de ayudar. Y esa espiritualidad no se va a pagar con nada más que con el gozo de uno mismo de saber que está llevando a cabo la misión de Jesucristo de amarse los unos a los otros. Bueno, es todo por hoy. Les agradezco mucho la oportunidad de escucharme. Agradezco mucho a la señora Mari Moore, que me permitió hoy dirigir el programa. Ella estará de vuelta en 15 días. Igualmente quiero agradecer a la pastora Lorena por permitirme la oportunidad de dirigir el programa de hoy, de Mujer Tú Estás Sola Sin Fronteras. Y nos vemos en 15 días en otro programa más. Y no olviden seguir nuestro contenido en redes sociales. Tenemos programas todos los días a las 7 de la noche. Seguramente vas a encontrar muchas palabras, muchas oraciones que te van a eh, gratificar la vida en estos días. Y nos vemos en 15 días. Que tengan buena noche, que descansen.